Bueno, el día de hoy, por acá, niños, por acá. El día de hoy vamos a hablar, la técnica se llama fotohistoria. ¿Qué? Fotohistoria. Entonces, a través de fotos, ustedes van a decirnos, nosotros nos tomamos el atrevimiento de tomar unas fotos que hemos visto en las redes sociales sobre el grupo de danza, y pues entonces no sé. Entonces, las personas que participaron en esa foto van a decir qué sintieron ese día, cómo se sintieron, por qué les parece importante haber ido ese día, qué les representa a ustedes estar en el grupo de danza, por qué les gusta estar en este grupo, y qué tan importante es que ustedes muestren su cultura a las personas de Cúcuta. ¿Por qué es importante que ustedes demuestren su cultura? Aquí hay más fotos. Voy a ir pasando las fotos. El que se identifique con la foto se la puede quedar. ¿Me escuchan? El que se identifique con la foto se la puede quedar. Ven pasando. Entonces se lo va pasando. Lo que usted siente que se identifica con ella se la queda. El propósito de esta actividad es que, como decía mi compañera, a través de imágenes podamos resaltar quiénes somos, de dónde venimos, cuál es la importancia de ese reconocimiento y fortalecimiento de su comunidad. Entonces, para ustedes, ¿qué mensaje tienen estas imágenes? ¿Qué han marcado sus vidas? Igualmente veo que muchos trajeron fotos, también si nos quieren compartir qué significan para ustedes, sería excelente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo les traje un collar que en nuestro idioma sería huasca. Y esto, las mujeres lo usamos como accesorio, es diario. Hasta el más pobre lo tiene más difícil. Puede venir de colores y en los diferentes tamaños. Entre más adultas, más señoras, lo usan más grande y más corto. Y las jóvenes deberían usar así. Esta es la primera accesorio que Muchas gracias. para que lo veamos al final. ¿Quién más? ¿Quién participa? Dale. Escuchen a la compañera. Niños, presten atención. Niños. La compañera, para los que no escucharon, dijo que la guasa es muy importante
Sobre todo acá, lugar que vayamos, siempre llevar algo que nos
importante es saber de dónde venimos y siempre demostrarlo ante los demás. Ahorita la compañera nos pasa para eso. Volvamos otra vez al círculo. Bueno, como veo que algunas compañeras no quisieron hablar, pues no sé si de pronto alguna me pueda explicar. Aquí está. La compañera que no ha participado, ¿qué nos dice ese día? ¿Qué día? ¿Qué día? Ah, ese fue el día sin IVA. Silencio, niños. Los días lunes y jueves, de 6 a 8 de la noche, en el Hotel Ecuador. Y ahí aprendemos varios temas, vamos conociendo más, nos vamos envolviendo más sobre la lengua. Y vamos aprendiendo tanto ellos como yo, porque yo también no me sé la lengua, pero ahí voy aprendiendo. Y ahí vamos compartiendo con ellos. Bueno, esta foto es de un día que se reunieron con el alcalde, si no estoy mal, creo que fue el día que se puso para el Cabildo Quichua. Don Ronnie, ¿qué nos puede aportar? ¿Qué nos puede aportar? No, ahí no ese estoy día? yo. Sí. No estoy. Pero ¿qué nos puede decir? ¿Qué tan importante fue estas reuniones con la alcaldía para ustedes como comunidad? Bueno, buenas noches, Taicras, niños. Buenas noches. Por favor, cada uno está interviniendo y se le está escuchando, ¿cierto? Escuchemos a los demás que también están hablando, cada uno. Tengamos respeto por la palabra de cada uno. No, pues, ustedes saben que como comunidad, como cabildo, para nosotros es importante visibilizarnos, que nos reconozcan. Y pues una de las cosas que la alcaldía hace con nosotros pues, es reconocer la autoridad de la junta directiva que elige toda la comunidad. Y pues ese día fue la posesión del gobernador actual, Navidad, y todos los demás, como dicen por ahí, gabinete de trabajo. Bueno, está bien. Y ahorita esta foto, ¿qué tan importante para ustedes es escuchar la música quichua? ¿Quién la escucha? Alce la mano los que escuchan la música quichua. Sí. Eso, excelente. ¿Y qué sienten cuando ustedes escuchan la música quichua? ¿Qué representa para ustedes esta música? Excelente. ¿Qué más? Sienten lo mismo que cuando escuchan otra música que no es de su cultura. Bueno, yo en lo personal, a mí me encantan los boleros. ¿Por qué me gustan? Porque hacen parte de mi cultura familiar. Por eso siento que al escuchar los boleros, como que estoy adquiriendo un pedazo de mi familia. ¿Señor quiere participar? Entonces yo siento que es importante identificarnos con estas cosas porque nos hacen ser parte de algo y sentirse parte de algo es tan bonito. Porque cuando usted se siente parte de algo, usted es feliz, es más sociable y aparte de eso genera más conciencia de la importancia que es rescatar la identidad cultural. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, ¿qué les pareció la actividad entonces para culminar? ¿Sí les gustó? Sí. Ahí es bonito recordar para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Muchas gracias por haber compartido el tiempo con nosotros y espero que la actividad les deje algo, un pedacito de sus corazones y Yo tenía una pregunta antes de comenzar. Todo lo que ustedes aprenden, tanto a la música, a la danza, la lengua, ¿ustedes lo practican en su casa o solamente son en los momentos de las clases?